Romanos el capítulo 5. Romanos el capítulo 5. Vamos a leer ahí los versículos 20 y 21. Son versículos bastante conocidos. Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En el año 2005, Christian Smith y Melinda Denton escribieron un libro titulado Examinando el alma, las vidas religiosa y espiritual de los adolescentes norteamericanos. Basándose en entrevistas con unos 3,000 adolescentes, describieron lo que ellos consideraban creencias religiosas comunes entre los adolescentes estadounidenses como deísmo terapéutico moralista. Los autores resumieron estas creencias en 5 elementos. 1. Existe un Dios que creó y ordenó el mundo y vela por la vida humana en la tierra. 2. Dios quiere que las personas sean buenas, amables y justas entre sí, como se enseña en la Biblia y en la mayoría de las religiones del mundo. 3. El objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien con uno mismo. 4. Dios no necesita estar particularmente involucrado en la vida de uno, excepto cuando se necesita a Dios para resolver un problema. Y 5. Las buenas personas van al cielo cuando mueren. Los autores creen que una parte significativa del cristianismo en los Estados Unidos no es en realidad solo débilmente cristiano, sino que más bien se ha transformado sustancialmente en el primo ilegítimo del cristianismo, el deísmo terapéutico moralista cristiano. Lamentablemente creo que los autores dan en gran parte en el blanco. Gran parte de lo que se encuentra bajo la bandera del cristianismo es moralista en el sentido de que cree que las personas buenas irán al cielo. Es terapéutico, porque siempre sentirse bien consigo mismo es la principal razón para ir a las reuniones cristianas y para creer en Jesús. Él puede ayudarte a tener éxito en tus metas. Y es deísmo en el sentido de que realmente no necesitas un salvador del pecado porque eres una buena persona. Dios está allí cuando lo necesitas, pero el resto del tiempo solo cree en ti mismo y persigue tus sueños. Dios, su gloria y la cruz no están en el centro de este sistema de creencias. Y yo espero que puedan ver cuán lejos está el deísmo terapéutico moralista del evangelio que Pablo presenta en Romanos. Después de establecer el tema de Romanos, que no se avergüenza del evangelio que revela la justicia de Dios, Pablo muestra que toda persona ha pecado y está bajo la condenación de Dios. Enseguida muestra que por la muerte de Cristo en la cruz, Él satisfizo la justa demanda de Dios
para que Él pueda ser el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Después Pablo expone algunas de las bendiciones de ser justificado por la fe en Cristo. Y luego Pablo vuelve a enfatizar por qué debemos ser justificados por la fe. Cuando Adán pecó, todos pecamos en él. Su pecado fue nuestro pecado. El hecho de la muerte universal lo prueba. Pero el último Adán, el Señor Jesucristo, superó con creces los devastadores efectos del pecado de Adán. El pecado de Adán resultó en muerte para todos los que están en él. Pero la obediencia de Jesucristo al ir a la cruz y morir y resucitar resultó en justificación de vida para todos los que están en él. El pecado de Adán fue imputado a todos sus descendientes, pero la justicia de Cristo es acreditada a todos los que son sus descendientes a través de la fe en él. Pero aquí Pablo anticipa una pregunta que cualquier persona familiarizada con el Antiguo Testamento tendría. ¿Por qué entonces se dio la ley? ¿Cuál fue su propósito? ¿No dio Dios la ley a través de Moisés para que la gente pudiera guardarla y vivir? Así que en estos versículos, Pablo contrasta la ley y su resultado con la gracia de Dios en Cristo y su resultado. Aquí está diciendo, por medio de la ley, el pecado reinó para muerte, pero por medio de Cristo, la gracia sobreabundante reina en justicia para vida eterna. Este versículo 20 habría sido completamente impactante para cualquier judío del primer siglo que lo estuviera leyendo. La ley se introdujo para que el pecado abundase. El judío promedio habría pensado que la ley se introdujo para refrenar el pecado, no para causar que el pecado aumentara. Vamos a considerar en un momento lo que Pablo quiso decir con esta declaración, pero por ahora solamente tengan en cuenta que la mayoría de los judíos lo mirarían dos veces y dirían, ¿leí esto correctamente? La afirmación de Pablo definitivamente habría llamado su atención. Él está diciendo, fuera de Cristo, la ley causa que el pecado abunde y reine para muerte. Y hay varias cosas que considerar aquí. La ley no impide el pecado a nivel del corazón. Hay un sentido en el que tanto la ley civil como la ley de Dios restringen el pecado externamente. Las leyes de tránsito, por ejemplo, nos obligan a reducir la velocidad, especialmente cuando vemos un auto de policía. Las leyes contra el robo, el asesinato y otras cosas pueden restringir a las personas que de otro modo harían esas cosas. Pero la ley no puede refrenar los malos deseos del corazón humano caído. Todavía quiero acelerar en mi auto. La codicia me hace querer robar. La ley no puede llevar mi corazón pecaminoso a una sumisión voluntaria. El Señor Jesús acusó a los fariseos por su hipocresía. Exteriormente practicaban la obediencia a la ley para que otras personas pensaran que eran justos. Pero en sus corazones Jesús dijo que estaban llenos de robo, de injusticia, de inmundicia, de hipocresía y de iniquidad. Pero también la ley en realidad aumenta el pecado. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Pablo no está simplemente describiendo
lo que realmente sucedió, sino más bien la intención o el propósito de Dios al dar la ley. Este no era el único propósito de Dios o el propósito final, en el sentido de que el aumento del pecado bajo la ley magnificó el esplendor y el poder de la gracia de Dios. Pero en el sentido que voy a explicar, la ley en realidad aumenta el pecado. No hizo mejor a la raza humana caída en Adán, la empeoró. El verbo traducido introdujo apunta al papel subordinado de la ley en la economía de Dios. La idea es que la ley vino junto con la existencia del pecado humano, no para proveer salvación, sino para aumentar el pecado de varias maneras. Primero, la ley aumenta el pecado al convertir nuestro pecado imputado en Adán en pecados reales de desobediencia deliberada. Y este es el punto principal de Pablo, como se ve por la palabra transgresión. Acaba de usar esta palabra para describir la desobediencia de Adán. Adán desobedeció un mandamiento explícito de Dios. A modo de contraste, los que vivieron desde Adán hasta Moisés pecaron, pero no de la misma manera que pecó Adán, en el sentido de que no tenían los mandamientos explícitos de Dios. Violaron sus conciencias, claro está. Pero cuando Dios dio la ley, la transgresión de Adán aumentó, ya que ahora los pecadores violaron los mandamientos explícitos de Dios. Y así la ley de Moisés convirtió a aquellos a quienes se dirige en su propio Adán. Cada pecador, como Adán, ahora quebrantó una ley explícita. Como dice Pablo en el capítulo 3, versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tal vez hayas tenido la experiencia de hacer algo que no parecía del todo correcto, pero no estabas al tanto de ninguna ley en contra. Pero luego aprendiste que la ley prohíbe específicamente hacer lo que tú estabas haciendo. Si lo vuelves a hacer, la ley ha hecho que tu pecado aumente, porque ahora estás desobedeciendo deliberadamente. Segundo, la ley aumenta el pecado al imputar nuestra culpa a nuestra cuenta. En Romanos 4:15, Pablo dijo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El pecado existía antes de la ley, en el sentido de que los pecadores instintivamente sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero ese pecado no les fue imputado específicamente, a menos que Dios lo hubiera prohibido expresamente. Así que cuando vino la ley, la transgresión aumentó al imputar culpa a cada pecador. Tercero, la ley aumenta el pecado al exponer la absoluta pecaminosidad del pecado y eliminar todas las excusas para la desobediencia. Pablo dice después en el capítulo 7, versículo 13, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Una cosa es hacer algo mal cuando no conoces ninguna ley que lo prohíba, pero cuando la ley está pegada en la pared o te la explican verbalmente y luego sales y rompes esa ley, no tienes excusa. Tu desobediencia deliberada
revela que tu pecado es absolutamente pecaminoso. Pero cuarto, la ley aumenta el pecado al estimular nuestra carne pecaminosa para desobedecerla. Este no es el significado principal de Pablo aquí en el versículo 20, pero a la luz de todo lo que continúa diciendo, no puede estar completamente ausente de su pensamiento. La ley, que es santa, se combina con nuestra carne rebelde para inducirnos al pecado. Pablo dice que cuando la ley dijo, no codiciarás, produjo en él toda clase de codicia. Es como la viejecita que le dijo al predicador que deseaba que dejara de citar los 10 mandamientos todas las semanas, porque estaba metiendo ideas equivocadas en la cabeza de la gente. Todos hemos tenido la misma experiencia. No hubiera pensado en caminar sobre el césped si ese letrero no hubiera dicho, no camines sobre el césped. Así que la ley no restringe el pecado a nivel del corazón. Más bien la ley en realidad aumenta el pecado. Pero todo esto plantea la pregunta, al dar la ley, ¿Dios nos hizo pecar? Y espero que la misma pregunta te haga decir, en ninguna manera. Dios no puede tentar a nadie a pecar. Más bien, el pecado proviene de nuestros propios deseos. Pero eso lleva a una tercera observación sobre cómo opera la ley. La ley es necesaria para revelar nuestra justicia propia y para convencernos de nuestro pecado. Fuera de Cristo, la tendencia del orgulloso corazón humano es confiar en nuestra propia bondad y confiar en nuestras buenas obras. Pensamos que por nuestros propios esfuerzos podemos encomendarnos a Dios. Pero el problema es que, como los fariseos, nos enfocamos en el exterior de la copa, pero convenientemente ignoramos que el interior de la copa está sucio. Y así Dios, en su gracia, envía la ley para revelar y para destruir nuestra justicia propia y convencernos de nuestro pecado para que seamos llevados al Salvador. El Señor Jesús hizo esto con los fariseos en el Sermón del Monte. Los fariseos se enorgullecían de no haber asesinado nunca a nadie. Pero Jesús dijo que si alguna vez se habían enfadado contra alguien, eran culpables de asesinato. Se enorgullecían de su moralidad. Pero Jesús dijo que si habían codiciado a una mujer, eran culpables de adulterio a los ojos de Dios. El Señor Jesús hizo también lo mismo con el joven rico. El joven rico se enorgullecía de haber guardado todos los mandamientos, o eso creía. Pero al decirle que vendiera sus posesiones y que diera el dinero a los pobres, Jesús le mostró que no había guardado el primer mandamiento de no tener otros dioses delante del Dios vivo. Su dinero era su Dios. Así se introdujo la ley, no solo para aumentar la transgresión, sino también para revelarnos cuán culpables somos de violar las santas normas de Dios. Esto es realmente una gracia de parte de Dios, porque en nuestra justicia propia no vemos nuestra necesidad de un Salvador.
Pero cuando la ley expone nuestra justicia propia y nos convence de nuestro pecado, nos lleva a la cruz donde encontramos gracia. Pero la ley no solo hace que aumente el pecado, además el aumento del pecado reina para muerte. Ya vimos esto anteriormente, versículo 14 del capítulo 5. El pecado llevó a la muerte y reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Versículo 17. Por uno solo reinó la muerte. Versículo 21. Lo repite de nuevo, para que así como el pecado reinó para muerte. Aquí hay dos breves pensamientos. Primero, el pecado reina como un tirano malvado en aquellos que no están bajo el señorío de Cristo. En otras palabras, el pecado no solo se muda como un invitado cortés, el pecado se hace cargo. Es como llevar a casa un tigre pequeño como mascota. Es tan lindo y juguetón al principio, pero muy pronto se convierte en un depredador vicioso que te mata. El pecado no entra a trabajar contigo para lograr tus preciados objetivos. No coopera contigo para ayudarte a ser feliz. Se presenta bastante agradable al principio. Parece una linda mascota, pero invariablemente se convierte en un tirano malvado que reina para muerte. Si no lo conquistas, te conquistará y te matará. Pero segundo, el pecado no conduce a una vida mejor y más feliz, sino a la muerte física y en última instancia, la muerte eterna. El pecado reina en la esfera de la muerte, que se refiere tanto a la muerte física como finalmente a la espiritual, que es la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Al principio, el pecado siempre pone una mirada positiva. Como le dijo Satanás a Eva, seréis como Dios. El fruto es bueno para comer y un deleite para los ojos. ¿Por qué no darle una oportunidad? Te traerá lo que siempre has querido. Pero así es como el pecado nos engaña. No le trajo a Eva lo que Satanás prometió. La condujo a ella y a toda la raza humana a la muerte. Su hijo mayor asesinó a su hermano por celos. El pecado siempre es feo, conduce a la muerte. Recuérdalo la próxima vez que seas tentado. Es un panorama sombrío, ¿verdad? Fuera de Cristo, la santa ley de Dios hace crecer el pecado para que reine para muerte. Pero hay muy buenas noticias. Mediante Jesucristo nuestro Señor, la gracia sobreabundante reina por la justicia para vida eterna. El versículo 21 contrasta con el versículo 12. En el versículo 12 están Adán, el pecado y la muerte. En el versículo 21 vemos al nuevo Adán, Jesucristo nuestro Señor, la justicia y la vida eterna. Y el nuevo factor que marca la diferencia es la gracia sobreabundante. El telón de fondo del pecado muestra aún más la gloria de la gracia de Dios. Godet señala que el Gólgota
donde el pecado humano se mostró como en ningún otro lugar, fue al mismo tiempo el lugar de la manifestación más extraordinaria de la gracia divina. Una vez leí acerca de un maestro vendedor de gemas que vio como un vendedor novato no lograba hacer una sola venta. Con el siguiente cliente, el maestro le mostró al novato cómo exhibir la gema sobre un fondo negro de terciopelo para resaltar la belleza y el brillo del diamante. Así, la gloria de la multiforme gracia de Dios brilla aún más contra la negrura del pecado humano. Tengan en cuenta tres cosas aquí. La respuesta de Dios al aumento del pecado es una gracia sobreabundante. El verbo griego traducido abundase, abundó, tiene la idea de un aumento numérico, pero la raíz de la palabra traducida abundó significa sobreabundar o tener más que suficiente. Y luego Pablo agrega la palabra griega hiper para que signifique abundó aún más. Entonces podemos decir, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Barthes lo parafraseó, donde el pecado alcanzó su punto más alto, la gracia inundó completamente el mundo. James Boyce desarrolla 2 puntos con respecto a la gracia sobreabundante de Dios. Primero, la gracia no se retiene a causa del pecado. Y segundo, la gracia de Dios nunca se reduce a causa del pecado. Él señala que no solemos operar de esta manera. Si alguien nos hace daño, nos ofende, nos alejamos de esa persona y no la tratamos con amabilidad. Pero Dios no es así. Los pecadores crucificaron a su Hijo que vino a salvarnos. Después de la resurrección, Jesús fácilmente podría haber instruido a sus discípulos: salid de esta malvada ciudad de Jerusalén, no merece escuchar el Evangelio. Pero en cambio, el Señor Jesús dijo allá en Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y luego añadió, comenzando desde Jerusalén. Jesucristo tiene misericordia ofrecida en primer lugar a los pecadores más grandes. La gracia de Dios reina por la justicia para vida eterna. Pablo no dice simplemente que en contraste con el pecado que reina para muerte, ahora la gracia reina para vida. Él dice que la gracia reine por la justicia para vida eterna. La justicia aquí se refiere al don de la justicia, que es la justificación que todos los pecadores reciben cuando Dios les acredita la justicia de Cristo por la fe. Como pecadores que han sido declarados justos, no somos hechos perfectamente justos en nuestra conducta real hasta que veamos a Jesús y seamos como Él. Crecemos en un comportamiento piadoso, pero cuando pecamos, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo.
Entonces nuestros pecados no nos separan de Dios, porque su gracia sobreabundante reina a través de la posición justa que tenemos ante Él a través del Señor Jesucristo. Esta gracia reina para vida eterna. En el versículo 17, Pablo dice que la gracia nos hace reinar en vida. Pero aquí dice que la sobreabundante gracia de Dios reina para vida eterna. Esto significa que la gracia de Dios nos lleva más allá de donde estaba Adán antes de la caída. Adán no poseía la vida eterna antes de la caída, nosotros sí. No tenía una justicia permanente y perfecta acreditada a su cuenta, nosotros sí. Esto debería darnos una sólida seguridad de la salvación. Lo que Dios comenzó en nosotros cuando en su gracia nos atribuyó la justicia de Cristo a nosotros como pecadores impíos, Él lo completará para vida eterna. John Piper señala que Romanos 5 comienza y termina con dos realidades infinitas: la vida eterna al final y la esperanza de la gloria de Dios al principio. Esto también nos asegura que el cielo no será aburrido, porque la gloria de Dios es infinitamente hermosa y agradable. Piper lo expresa de esta manera: cualquier cantidad de tiempo que no sea la eternidad sería inadecuada para que una criatura finita experimentara la gloria de Dios. Nos tomará una eternidad para ver todo lo que hay que ver, para admirar todo lo que hay que admirar y disfrutar todo lo que hay para disfrutar de la gloria de Dios. Por eso Dios ordena que haya vida eterna para nosotros. Hay un último pensamiento que solamente puedo mencionar de pasada. La gracia de Dios nos es mediada a través de nuestro Señor Jesucristo. Todas las bendiciones nos llegan como creyentes a través de Jesucristo nuestro Señor, quien en su gracia vino a esta tierra y cargó en la cruz con el castigo que merecíamos. Él media las bendiciones de Dios para nosotros. Ya que no merecemos nada de Dios excepto el juicio, esto es pura gracia. A lo largo de este capítulo 5 de Romanos, Pablo ha repetido esto para que no nos lo perdamos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, de Cristo. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. También nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y aquí en el versículo 21, la gracia reina por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Todas las bendiciones espirituales se encuentran en Cristo. ¿Lo tienes a Él? Si es así, su sobreabundante favor inmerecido
seguirá fluyendo y fluyendo hacia ti hasta la vida eterna. En el centro de Bath, Inglaterra, se encuentra una señal de piedra en honor a las aguas medicinales de la ciudad que han favorecido a muchas personas. Y allí dice: estas aguas curativas han fluido desde tiempos inmemoriales. Su virtud no se ve afectada, su calor no disminuye, su volumen es invariable. Explican el origen, dan cuenta del progreso y exigen la gratitud de la ciudad de Bath. Eso es como la gracia sobreabundante de Dios, pero la gracia es mucho más para los pecadores que han confiado en Jesucristo. El Evangelio de la gracia de Dios definitivamente no es un deísmo terapéutico moralista. Más bien, a través del Evangelio, los enemigos de Dios se reconcilian con Él mediante la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Su gracia sobreabundante reina en nosotros a través de la justicia de Cristo para vida eterna. Un anciano piadoso que estaba a punto de morir dijo: estoy reuniendo todas mis oraciones, todos mis sermones, todas mis buenas obras, todas mis malas obras, y voy a tirarlas todas por la borda y flotar hacia la gloria en el tablón de la gracia gratuita. Amén.